Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA, me encuentro en la conducción, Seth Guerrero, de parte de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Los invitamos hoy a acompañarnos en este programa, una emisión más de la serie Somos Nuestra Memoria, con la participación de unos ponentes fabulosos y un tema maravilloso que se titula Violencia y muerte en la conquista de Mesoamérica. Nuestros participantes son el arqueólogo Eduardo Merlo, la antropóloga física Ivonne Reyes y la arqueóloga Verónica Bravo Almazán. Los tres son investigadores con una amplia trayectoria, son doctores, son maestros y sobre todo son especialistas en un tema muy interesante dentro de esto que llamamos la conquista del Semanáhuac, la conquista de México, y que forma parte también del coloquio de la visión antropológica de la conquista del Semanáhuac. Entonces, dando la bienvenida, voy a empezar a pasar a que los conozcan a nuestros invitados y vamos a darle la bienvenida al primer ponente, que se llama Eduardo Merlo. Él es arqueólogo con una amplia trayectoria dentro de los estudios de Cholula, le ha tocado las excavaciones, le ha tocado sacar todos los túneles, todas estas cosas que hemos encontrado en esta ciudad. Entonces vamos a escucharlo. Por favor, doctor Eduardo Merlo, bienvenido. Muy buenos días a todos, muchas gracias. Es un honor estar en Radio INA y en una ocasión tan importante. Estamos a punto de conmemorar 500 años de la conclusión de la conquista española, pero en este año de 1520 también estamos conmemorando, y desde el año pasado, los 500 años de esto, de lo otro y de lo demás. En lo que a mí me toca es básicamente la presencia de estos extraños, de estos extranjeros en las tierras de lo que hoy es el estado de Puebla. Y la primera incursión que hay es relativamente pacífica. Hernán Cortés, después de haber hecho alianza con los totonacos de Zempoala y en fin, avanza por uno de los caminos, y se ve que no lo querían tanto el cacique gordo de Zempoala, porque en lugar de traerlo por un lugar más amable, se lo lleva por las fragosidades de la sierra y lo mete por el rumbo de lo que los españoles van a llamar Malpaís, de Tepeyagualco, en fin, para cruzar por Iztacamaxtitlán. Es el primer punto que se menciona en sus propias cartas de relación y que también lo afirma Bernard Díaz del Castillo. Pasan por Iztacamaxtitlán. Es un señorío enorme Iztacamaxtitlán. Hoy es un sitio arqueológico que no está explorado, está simplemente levantado lo que se alcanza a ver en superficie, pero es una fortaleza impresionante encima de un cerro. Iztaccamaxtli está hablando del Camaxtle Blanco, el dios de la guerra de los pueblos de este lado de los volcanes. Es el equivalente de Huitzilopochtli, porque no hay que olvidar que Huitzilopochtli es un dios exclusivamente de los mexicatenochcas y tlatelolcas, y los demás pueblos lo tuvieron que aceptar pues por efecto de la macana y el chimali, pero no precisamente por su voluntad. Entonces el equivalente en estas tierras es Camaxtle, el que usa solamente un taparrabo y sus cacles, eso quiere decir Camaxtle. Pasa por Iztacamaxtitlán, donde se venera a Camaxtle en su advocación de Camaxtle Blanco. La incursión de Hernán Cortés en tierras de Puebla fue primero, ya lo había dicho, en Iztacamaxtitlán, una población que queda más o menos al centro del estado, es la puerta a la Sierra Norte, a la Sierra Madre Oriental. Y pasó, no peleó ahí porque la fortaleza de Iztacamaxtitlán
pues era inexpugnable y se fue de frente para enfrentarse a los otomís, que eran tributarios de Tlaxcala. Cuando los tlaxcaltecas presumen de que se enfrentaron a Cortés, fueron las huestes otomís las que se enfrentaron y las que fueron arrasadas por los aliados de Hernán Cortés. Traía una cantidad de zempoaltecas impresionante, y claro, por los propios españoles. Pero bueno, finalmente hubo algunas otras escaramuzas, ahora sí ya con los tlaxcaltecas de los 4 señoríos que estaban en ese momento comandados por Tizatlán, que estaba mandado por el Tlatoani Xicoténcatl, Huehue Xicoténcatl, o sea, Xicotenca del Viejo, y él con mucho colmillo, porque al fin y al cabo, pues era un hombre ya muy, muy grande, incluso estaba ciego, ya prácticamente no veía, pero sí vio la posibilidad de ganar mucho aliándose con estos extraños y sus aliados, los zempoaltecas. Así que se concretó una alianza entre los 4 señoríos y las huestes que traía Hernán Cortés. Y ahí empieza ese momento más violento de la conquista, porque como él mismo, como Hernán Cortés lo afirma en sus cartas de relación, a medida que avanzaba desde Zempoala hasta Tlaxcala, se fue enterando de las dificultades que había entre cada uno de los pueblos, los pleitos, las enemistades, los odios jurados de unos con otros. Él mismo lo dice y que lo fue aprovechando. Cuando llega a Tlaxcala, se entera de la muy fuerte enemistad que hay entre esta república, como se le dice, no en el sentido de lo que nosotros conocemos como república, sino que están bien organizados en cuatro partes con igualdad de representaciones, etcétera. Y empiezan los tlaxcaltecas a aprovechar la situación para hablar mal de Cholula, para decirle a Hernán Cortés lo importante que es esta ciudad y cómo es estratégica, porque es aliada de Moctezuma, es aliada de Tenochtitlan. Y ahí vuelcan todo su rencor, todos sus pleitos con los cholultecas. Y estos pleitos no son otra cosa que la invasión de los pueblos chichimecas a la región del centro de México. Todos van a tomar posesión de algunas partes de la Anáhuac, es decir, de alrededor de la laguna, pero los huexotzincas y los tlaxcaltecas ya no encuentran lugar. Entonces tienen que cruzar la sierra del Telapón, del Tláloc, y venirse a aposentar en tierras que eran de Cholula. Es decir, Huejotzingo va a tomar la parte de sierra de Cholula y Tlaxcala va a tomar la parte norte del territorio cholulteca. Así que el pleito es muy fuerte y en este caso, pues los invasores son ellos. Así que van a volcar todo. Pero al mismo tiempo le van a decir a Hernán Cortés la importancia que tiene Cholula. Cholula, como el mismo Cortés lo afirma, es la Roma de América, la Roma de la Anáhuac, la gran ciudad sagrada. Es una ciudad de mucha antigüedad, empieza a desarrollarse a principios de nuestra era, tiene antecedentes antes de nuestra era, pero su importancia se da justo alrededor del siglo I y en el II ya está consolidada como un sitio sagrado, como un sitio en donde brotó un manantial al que los indígenas tomaron como fuerte y encima de esto construyeron primero un santuario muy, muy sencillo, tuvo mucha fuerza, tuvo mucho éxito y decidieron construir otro santuario encima del anterior santuario y así 4 veces hasta lograr el basamento más grande que se haya conocido en los tiempos antiguos. Yo siempre presumo de Cholula, pues al fin y al cabo ahí me he pasado toda mi vida, prácticamente toda mi vida, es como mi casa desde chico, andaba yo por ahí. Así que Cholula su basamento es el más grande del mundo antiguo después de la muralla china. Es decir, no hay un basamento tan grande, no hay una participación tan grande de gente en la construcción de un monumento. 450 metros por lado, o sea, medio kilómetro,
y 60 metros de altura. Es más o menos la misma altura que la pirámide mayor de Teotihuacán. Así que es un basamento colosal. El santuario pues era visitadísimo. Arriba se veneraba al Señor de la Lluvia, Chiconahui-Quiahuitl, el que nació en el día 9 lluvia. Por allí dicen los que no le saben al asunto, que el que hace llover 9 veces, hace llover las veces que se le dé la gana, no 9. Nació en el día 9 lluvia y se llama Chiconahui-Quiahuitl, que es una de las advocaciones del Señor de la Lluvia, Tlaloctli, como le dice mi querido tocayo Eduardo Corona, con todo acierto. Es eso, es el gran Señor. Lamentablemente, alrededor del siglo VI-VII, sufre, como todo el centro de Mesoamérica, las invasiones terribles de todos lados. Es decir, podemos decir que venían del norte, no, venían del sur, venían del este, venían de todos lados. Y Cholula sufre la invasión de grupos que asimismo se llamarán Olmeca Xicalanca. Estos incendian la pirámide, la destruyen. La pirámide es de adobe, cuidadosamente colocado. El adobe no resiste que le hayan quitado la cubierta y pronto empiezan a crecer árboles, plantas y da la forma de un cerrillo. Pero estos Olmeca Xicalanca construirán un templo enfrente de esta pirámide, una cierta distancia, y hacen su templo. Realmente no conocemos bien si ellos siguen con la misma devoción al Señor de la Lluvia. Lo más probable es que sí, pero la ciudad tiene un momentito de caída, pero retoma su carácter sagrado y lo aumenta, de tal manera que cada uno de los calpulis de Cholula va a tener su propio templo. Calpuli hasta la fecha Cholula tiene 10 calpulis, 10 barrios, y se llaman calpulis hasta la fecha, y cada calpuli tiene sus tlaxilacali, es decir, aquí parece que el tiempo no pasó. Lo único que se hizo fue cristianizar la estructura que ya tenía en el mundo anterior. Pues bueno, es una ciudad enorme, no tiene los problemas de Tenochtitlan, no se hunde, tiene todo el terreno para extenderse, de tal manera que los propios conquistadores, cuando la miran, dan sus aproximaciones. Hernán Cortés dice que debe tener 20,000 casas en el cuerpo de la ciudad y otras tantas en los arrabales. Si le hacemos caso, serían 40,000 casas. Si le ponemos a 5 habitantes por cada casa, pues Cholula tendría unos 200,000 habitantes. Es enorme la ciudad, yo creo que tenía bastantes más. Y por lo tanto, pues como santuario venerado, vienen de todas partes en peregrinación. Y si hay un gran santuario, lógico, hay un gran mercado. Del tamaño del santuario es el mercado, porque la gente va, reza, canta, baila, pide, suplica, agradece y compra, y lleva a vender. Entonces la ciudad es próspera, es grande, es rica, y por si fuera poco, pues cayó bajo el dominio de Huejotzingo durante muchos años y Tenochtitlan la liberó, de tal manera que por obligación y por solidaridad es aliada de Tenochtitlan. Esto van a incidir los tlaxcaltecas con Hernán Cortés y le dicen que no puede avanzar hacia Tenochtitlan dejando atrás un enemigo poderoso como es Cholula o Chololan, como se llamaba, porque para esto no he dicho su nombre antiguo, no lo conocemos. Le llamamos Tlaxihualtepetl, que quiere decir cerro hecho a mano, y tiene razón, no sabemos qué nombre tendría, pero a raíz de que los Olmecas Xicalancas se pasan para allá, prospera mucho más y es objeto de otra conquista muy importante, la de los toltecas, que llegan primero por la buena, no les dan permiso, insisten y dicen, trabajaremos como esclavos para ustedes. Pues vénganse a trabajar con nosotros. Y se apoderan, hacen todo lo que necesita la ciudad, y cuando no se dan cuenta los Olmecas Xicalancas son conquistados por estos toltecas, que a su vez han llamado a sus aliados los chichimecas. Cholula se vuelve tolteca chichimeca. Los dos gobernantes de Cholula son
el Aquiach y el Tlalchiach. El Aquiach es el señor del agua y el Tlalchiach el señor de la tierra. Así aparecen en unos grabados maravillosos de la historia tolteca chichimeca. Incluso yo siempre he sido de la idea que algunos me han apoyado en que el señor de la tierra gobernaba desde el Tlaxihueltepec, es decir, desde las ruinas de la Gran Pirámide, y el señor del agua estaba desde Cacaxtla, porque Cacaxtla está unida a Cholula, quieran o no quieran los tlaxcaltecas. Dicen ahora, no, esto ya es Tlaxcala, sí, pero es Tlaxcala de otra época. Pero bueno, esta es la ciudad de Cholula, grande, próspera, con muchísimos templos, no tantos como días tiene el año, como mencionan los cronistas, y los cholultecas ahora presumen 365 iglesias. Pues no tiene 365. No, 365 cúpulas, tampoco tiene 365. No, pues 365 altares, tampoco tiene. Son 39, que de todos modos son muchísimas, pero eso habla de la grandeza de la ciudad. Entonces, a Cortés le están llenando de información y él no va a seguir la corriente a los tlaxcaltecas, no va a ir a Cholula porque ellos le dicen, va a ir a Cholula, precisamente por la grandeza de Cholula, por lo que representa desde el punto de vista religioso. Con mucha inteligencia, si los de Zempoala se espantaron de que tiró a los dioses de los templos y no le pasó nada, pues está avivando el mito de que son dioses, de que vienen como enviados de Quetzalcóatl y una otra cantidad de mitos impresionante. Él va a aprovechar todo eso. Es un hombre malvado, canalla, lo que quieran, pero inteligente, muy inteligente y militar. Es buen estratega. Entonces, aquí viene la decisión y aquí viene la clave del asunto. Él decide, no porque le digan los tlaxcaltecas, sino porque estratégicamente le conviene dar un golpe fatal en Cholula y con eso quedará encima de los propios dioses. Y Moctezuma, que es pusilánime en ese sentido, se va a espantar. Y entonces él fríamente va planeando lo que va a hacer en Cholula. Los pretextos le salen al paso. Se hace del rogar con los tlaxcaltecas. Sí, quiero ir a Cholula. Y ellos le dicen, no, es que mira, los tlaxcaltecas, los cholultecas son terribles, son traidores. Hay una guarnición mexica de 20,000 hombres. Yo dudo que hubiera una guarnición de 20,000 hombres, pero sí había una guarnición mexica en la ciudad. Pues decide avanzar. Y en el camino manda espías a Cholula y entran con facilidad, porque Cholula es una ciudad abierta, es como Roma en aquel tiempo. Todo el mundo podía entrar a rezarle a los dioses y salir, no hay ningún problema. Los mismos gobernantes lejanos, como los mixtecos, llegan a consagrarse al santuario de Cholula. Ahí está el ocho venado, garra de jaguar, que llega a que le perforen la nariz y las orejas para tomar posesión sagrada de su señorío. Pues todo eso lo sabe Cortés. Entonces llega, camina y dice, el camino estaba lleno de trampas. Para empezar, ¿cómo los de Cholula iban a saber que él iba a tomar la decisión de venir acá? Y mandaron destruir el camino. Eso es un absurdo. Esos son los pretextos que ya está pensando Cortés y que después los va a escribir y con eso va a sustentar sus acciones. Que no lo fueron a recibir los grandes señores de Cholula. ¿Cómo lo iban a recibir los grandes señores de Cholula? Voy a ver a los señores es como yo decir, voy a ver al Papa y que salga el Papa y me reciba a medio camino para que yo esté contento. Pues los señores de Cholula, el Aquiach y el Tlalchiach, con toda justicia deben haber dicho, ¿y a qué jabón lo patrocina? O sea, ¿quién lo manda? ¿Quién es? ¿Por qué lo tenemos que ir a recibir a medio camino? Ellos con trabajos recibían a la gente y la bendecían y todo. Van a salir, pues Cortés toma esto de pretexto. Pero finalmente logra llegar a la ciudad. Hay una embajada de Cholula que le dice, ustedes sí, pero los tlaxcaltecas no. Entonces los tlaxcaltecas se quedan
realmente cerca de la ciudad, o sea, no los corren del territorio cholulteca, sino no les permiten entrar ni siquiera a los arrabales de la ciudad, pero ahí se quedan. Y es un contingente grande el que traen de cempoltecas y de tlaxcaltecas. Y Cortés es recibido, se le aloja en un palacio y se le recibe como un gran visitante. La ciudad está acostumbrada a recibir grandes visitantes y Cortés agradece que le reciban así, pero al poco se queja de la comida. No le están dando la comida que él quiere, le están dando, pues como quien dice, las sobras. Es pretexto, es pretexto. Y los que fueron y vinieron de espías le dicen que tenga mucho cuidado porque los cholultecas le están preparando una celada. Han hecho trampas en las calles a donde han hincado, es decir, han encajado troncos puntiagudos y los han disimulado con hierbas, con algo así, para que los caballos al pasar se ensarten, se caigan a esos agujeros y se ensarten. ¿Cómo caramba los cholultecas van a hacer esas trampas si no han visto una batalla? Si no saben cuál es la forma de pelear de los españoles. ¿Qué imaginación de los dioses les dijeron cómo hacer estas trampas? Son pretextos de Hernán Cortés. Pero finalmente, bueno, él llega alrededor del 13 de octubre. Qué feo que llegue el 13 de octubre, porque es el día de San Eduardo Rey Tocayo. Qué feo que llegue ese día, pero llega a Cholula, lo alojan y ahí está quejándose cada vez más. Realmente está estudiando lo que va a hacer. Se da cuenta de que el templo de Cholula es una gigantesca plaza que solamente tiene 3 entradas. Entonces él va a estudiar cuidadosamente todo esto y empieza con sus capitanes a planear la acción. Mandar gente a cegar esas calles y disponer todo su armamento estratégicamente. Tan son inocentes en ese sentido los cholultecas que lo dejan hacer, porque no saben qué es lo que está llevando. Llevan los pequeños cañones, nunca han visto un cañón, sabrá Dios qué es eso, lo subieron a la azotea esta, a la azotea otra, a la demás, llevan los mosquetones, llevan los arcabuces, no saben qué es eso. De tal manera que él planea. El pretexto que se usa es que una vieja de Cholula, la famosa señora Ilamatecutli, se enamora de doña Marina, de la Malintzin. Se enamora en el sentido de que la quiere para su hijo. Pues sí, pudiera haber sido, porque en aquel tiempo una mujer que ha destacado tanto con el cabecilla de los invasores, pues tiene importancia. O sea que eso sí pudiera haber sido. Pero de ahí que la señora Ilamatecutli tuviera mayor información, yo no lo creo, pero en fin, ella es la que le dice que se prepare porque lo van a traicionar, porque lo quieren matar, etcétera, etcétera. La idea es, pues mátenlos a todos y yo me quedo con esta señora para mi hijito consentido, que es uno de los gobernantes de Cholula. Ella es mamá, para que vean que siempre los parientes a veces son verdaderamente terribles, molestos. Pero en fin, lo planea perfectamente y el 18 de octubre, otros dicen que el 19 de octubre, cita a todos los cholultecas a la plaza principal, a la que queda enfrente del templo ya no es Chiconahui-Quiahuitl, es Quetzalcóatl Yacatecutli. Quetzalcóatl, que trajeron los toltecas chichimecas en su advocación de Yacatecutli. El Yacatecutli, Yacatl nariz, Tecutli señor, el señor comerciante, el que va a la nariz. Los comerciantes siempre van adelante de todos los demás. Entonces, enfrente de este templo van los habitantes. Yo siempre pongo el ejemplo. Es como si a nosotros en este momento nos dijeran, llegaron los marcianos y nos quieren saludar en el Zócalo de la Ciudad de México. Iríamos,
porque son extraños, porque no lo sabemos, porque nos van a hablar, vamos a oír su voz, vamos a ver qué nos dicen. Y va la gente, y no lleva ni un palo para defenderse, porque nadie les dijo que hay guerra, nadie la ha declarado, nadie ha hecho ningún acto de hostilidad. Entonces van y repletan la plaza principal, que es gigantesca, hasta la fecha es gigantesca. Se respetó afortunadamente el espacio del antiguo Tianquistli, que es ahora la gran plaza central de Cholula. Bueno, se llena hasta el tope de gente que quiere oírlos, pero ya sus soldados, sus arcabuceros, sus artilleros están en lugares estratégicos. La caballería está cerquita de la plaza, lista para lo que se ofrezca. Y entonces él mismo dice, bueno, previamente había ya capturado a los dos gobernantes de Cholula y a la plana mayor de gobierno y los tenía prisioneros. La gente está allí y él mismo dice, a una señal, disparo de arcabuz, empezamos a dispararles de todos lados. Y en menos de 3 horas, él lo está escribiendo, en menos de 3 horas matamos más de 3,000. Es un crimen, es un crimen desde el punto de vista que lo vean. La gente no iba a pelear, había niños, había ancianos, había toda la población estaba ahí y reciben los golpes de la artillería, de los arcabuces, de las ballestas, de todos lados les llueve la muerte a la gente que está ahí. Quieren escapar y las salidas están copadas. Claro, algunos yo creo que lograron escapar como pudieron, pero la mayoría no pudo. Mató a toda la población que estaba en la plaza. La sangre corría por todos lados. Todavía hoy, en la plaza central de Cholula, hay una esquina que se llama Xalingo. Xalingo, que es chalinco, de xali, sangre. Es decir, porque recuerda los ríos de sangre que corrieron por esas calles, y es evidente que cuando están desesperados que no encuentran salida, entra la caballería a rematar. Y arrasan, mientras los tlaxcaltecas, zempoaltecas y demás aliados entran a la ciudad, que básicamente está sin habitantes, y saquean a su gusto, y los que no llegaron a la plaza son tomados como prisioneros y se llevan a Tlaxcala como tales. Entonces la ciudad queda verdaderamente destruida en 3 horas, dice Hernán Cortés. Claro, el saqueo dura bastante más porque él se va a quedar todavía unos cuantos días y llevándose el gran botín de Cholula. Se pueden imaginar, lo que más lamentan los cholultecas es el incendio de su templo. Y en este templo se conservaba el bulto sagrado con las reliquias de Seacatopiltzin, Quetzalcóatl. Se quemaron, se perdieron, las escondieron, no lo sabemos. En su desesperación, los sacerdotes que lograron salvarse de la matanza corren al antiguo templo, a la pirámide vieja, y excavan desesperadamente, porque de acuerdo con sus ideas, ese basamento está lleno de agua fuerte, de agua primordial, y ellos quieren buscar que salga esa agua y que inunde y que mate a todos, que acabe con todo como en un diluvio. Pues no va a pasar, lamentablemente. Hernán Cortés se va con la mayor tranquilidad, con el mayor botín que se pueden imaginar, rumbo a Huejotzingo, para ser conducido por los huejotzingas bravísimos que no pelean con él y le sirven de guía para llegar a Tlamacas y desde allí cruzar hacia el Anáhuac, es decir, hacia lo que después será el Valle de México. Este es algo tan grave como la matanza del Templo Mayor. No murieron tantos en la matanza del Templo Mayor que Pedro de Alvarado propició como en Cholula. Cortés se vuelve el destructor de la religión prehispánica. Es más poderoso que Quetzalcóatl porque destruyó su templo. Tiembla Moctezuma y con él todo el Anáhuac. Eso es lo que sucede. Es un crimen. Lo va a justificar
de todas las maneras habidas y por haber, y a los jefes de España, al rey, empezando a todos los que tienen que ver, no les parece tan exagerado esto que pasó, porque al fin y al cabo el botín es bastante bueno y lo que promete Hernán Cortés es magnífico. Así que peccata minuta, dirían las autoridades en España. Es el gran crimen de la conquista. Lo han querido tapar, han dicho que no es cierto. Yo, aquí sí, participé en una excavación en 1972 en la huerta del convento franciscano. Estábamos buscando el tamaño del templo principal y encontramos esqueletos. Y empezamos a excavar. Yo no era el jefe, yo era una chichincle. Entonces, con algunos de mis compañeros, Linda Manzanilla, Manuel Gándara, participamos en esto. Y empezaron a salir esqueletos. Y lo que era un pozo de 2x2, lo tuvimos que hacer un pozo de 4x4, y luego de 6x6, y luego de 8x8, y luego de 10x10, y luego de 15x15, y luego de 20x20. Excavamos todo el equivalente del área el área grande de una cancha de fútbol. Y encontramos 654 esqueletos. Todos estaban alineados con sus cabezas hacia el poniente, que es el camino de los muertos. No había ofrendas. La cantidad de esqueletos era impresionante, a veces 14, uno encima del otro. Era un enterramiento pues rápido, forzado, acelerado. Y en algunas partes, bueno, quien dirigía esto, había un antropólogo físico, reconoció en los huesos de muchos esqueletos cortes limpios que no podían haber sido hechos con macana, la macana astilla, la espada corta, roturas en los cráneos que evidencian disparos, perdigones de los arcabuces, en fin. Pero ya, para que no nos quedara duda, debajo de uno de estos amontonamientos de 14 esqueletos se encontraron hasta abajo 2 monedas. Una de cobre, acuñada en Cuba en 1511, y una pequeñita de plata, acuñada en Sevilla en 1506. Era la firma de los españoles. No había duda, porque decían, no, pues son los enterramientos normales, porque estaban a un lado del templo. Para nada. Son restos de la terrible matanza, y no seguimos excavando más porque no nos alcanzó el dinero ni el tiempo. Pero si hubiéramos seguido, había muchos más esqueletos en ese enterramiento colectivo. Eran las víctimas de la matanza, enterradas por sus propios paisanos, porque si no, no les hubieran puesto la cabecita para que agarraran camino. Esa es la matanza de Cortés. Eso habla de él como el hombre frío, criminal, asesino, no para en mientes para lograr lo que él quiere. Y lo va a lograr, lamentablemente. Ese es el acontecimiento terrible de la conquista en esta ciudad sagrada de Cholula. Gracias. No, pues, doctor, una conferencia magistral y abrumadora, ¿no? Yo me quedé como anonadado con toda esta información que arrojó sobre este holocausto en Cholula, que bien lo llama, ¿no? Una forma violenta de ejercer, pues sí, el poder, ¿no? El poder que implica tener el papel del conquistador, ¿no? Así es. Y una estrategia también terrible, ¿no? Pues dentro de este contexto de la muerte en la conquista mesoamericana y conociendo un poco el contexto de Cholula, es evidente conocer una de las acciones que yo manejo y comprendo a partir de este tema como una respuesta a este fenómeno de la violencia y la muerte dentro de la conquista de Mesoamérica. Y con esta introducción doy paso a la antropóloga física Ivonne Reyes con un tema muy interesante sobre los entierros de Soltepec Tecuaque. Entonces vamos a escucharla y a ver qué nos comenta sobre este tema. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este conversatorio y por tener la oportunidad de compartir los resultados que obtuve en mi tesis de maestría que realicé en el 2011
El tema que les voy a exponer hoy es sobre sacrificio humano en Sultepec, Tecuaque. Voy a comenzar dando un breve contexto sobre Sultepec. Este sitio se encuentra en el estado de Tlaxcala, en el municipio de Calpulalpan, y pertenece al periodo posclásico tardío. Este sitio es muy especial y muy relevante porque el arqueólogo del sitio, el doctor Enrique Martínez, propone que es el sitio mencionado por Hernán Cortés en sus crónicas de relación y por Bernal Díaz del Castillo en sus crónicas. Ellos señalan que una caravana con destino a Tenochtitlán tuvo la desgracia de pasar por este lugar en donde sus integrantes fueron sacrificados y canibalizados y sus cráneos expuestos en un zompantli. Esta caravana estaba constituida por españoles, negros, mulatos e indígenas que se unieron a Cortés en el Golfo de México después de que éste derrotara a Pánfilo de Narváez. En esta caravana también venían animales europeos como vacas, caballos, borregos y cerdos. Y aquí les puse unas imágenes de las reconstrucciones faciales que hizo Lilia Scorcia, de una mulata y de una mujer caucásica. Y bueno, hay aquí una representación de un zompantli. Como pueden ver en la imagen, el sitio de Sultepec está conformado por el gran basamento, que es el centro ceremonial en donde se encuentra el monumento circular y donde se halló el zompantli que les mencioné, y la plataforma norte, que no presentó materiales relevantes, la plataforma sur, que es donde proviene la mayor parte de los entierros, y por último los conjuntos habitacionales. Las fuentes indican que las prácticas mortuorias dependían del rito que se tuviera que realizar, pudiendo ser ritos funerarios o sacrificiales principalmente, que aunque tienen fines distintos, comparten algo en común, que es el concepto de ritual. Ritual es aquella costumbre o ceremonia que se repite y se repite de acuerdo a un conjunto de roles y normas ya establecidas, con fuerte carga simbólica y pasan de generación a generación a través del aprendizaje social. Entonces, en las prácticas funerarias y las prácticas sacrificiales se realizan ritos. Lo que las diferencia es el fin para el cual estaban llevadas a cabo. Para ejemplificar esos rituales sacrificiales, el día de hoy les voy a hablar de un entierro proveniente de la Plaza Sur, que según sus características considero sacrificial. El sacrificio es un rito que forma parte de una acción simbólica que se cree capaz de afectar el mundo sobrenatural. Implica un intento de comunicación con los dioses pretendiendo afectar su voluntad. Los sacrificios responden a una crisis que marcó una transición de la comunidad. Se dan ante la necesidad de mantener una situación de reciprocidad con las fuerzas sobrenaturales. Si por alguna razón ocurre un desequilibrio, en este caso la llegada de los españoles, pudo haber provocado ese desequilibrio o esta crisis. Ante esto se utilizan mecanismos para mantener el orden y una forma para mantenerlo es efectuando ritos, entre los que el sacrificio humano es el más relevante. Se sabe que en el posclásico se conocían 3 destinos generales a los que podía llegar un muerto. El primero era el destino al sol, el cual era alcanzado por personajes destacados de la sociedad, individuos muertos a manos de enemigos, ya fuera en situación de combate o que fueran sacrificados tras haber sido tomados como prisioneros, mercaderes muertos en actividad comercial y mujeres muertas en parto. Este destino era el de mayor importancia institucional y había un gran despliegue de recursos para realizarlo. El segundo destino corresponde a los fallecidos por alguna cuestión acuática y tenía como destino el Tlalocan. Y el tercer destino era el Mictlán para los que tuvieron. Voy a describir brevemente las características de este contexto con individuos que considero fueron sacrificados. Corresponden a una mujer, a un niño o niña y un hombre, además de algunos conjuntos de huesos largos que se encontraron frente a un adoratorio. Estos individuos fueron enterrados de manera simultánea, es decir, fueron en un mismo evento. El individuo femenino, que les marqué ahí en la imagen, se trató de un entierro en decúbito lateral derecho flexionado, orientación este-oeste. Se trata de una mujer entre 15 y 18 años aproximadamente. Tuvo como objetos asociados 2 figurillas zoomorfas en obsidiana, un asta de venado como instrumento de trabajo, un pulidor y 2 bolitas de barro. También presentó deformación craneana tabular erecta y posible treponematosis. El entierro infantil tiene una edad de entre 6 a 8 años aproximadamente y fue hallado en posición de cúbito lateral derecho flexionado, orientación este-oeste, y fue depositado al centro del conjunto. Como objeto asociado tenía una figurilla antropomorfa y tampoco presentó evidencias de enfermedades ni modificaciones culturales.
El entierro masculino, hallado en posición de cúbito dorsal flexionado, orientación oeste-este, presentó una edad de entre 26 a 28 años y tuvo como ajuar orejeras de obsidiana, un besote de concha, un colgante antropomorfo en piedra verde, una figurilla antropomorfa y un cuchillo pequeño en obsidiana. Con posible deformación craneana tipo tabular erecta, presenta evidencia de posible treponema avanzado. Ninguno de los esqueletos presentó huellas de traumatismos, cortes o exposición al calor. Y el conjunto de huesos largos que pueden ver en el extremo estuvo compuesto por 12 huesos. Se trata de al menos 13 individuos desmembrados, representados por húmeros, fémures, tibias y peronés de 3 adultos, uno probablemente femenino y los otros 2 masculinos. Esto basado en la robustez de los huesos, nada más. Y presentan huellas de corte con el objetivo de desarticular. Bueno, en estas imágenes se pueden observar las huellas de corte ubicadas principalmente en las regiones articulares, por lo que el objetivo de realizar estos cortes fue principalmente para desarticular las extremidades. Y bueno, aquí está de manera general la representación de dónde están ubicadas esas huellas de corte, que bueno, podemos ver que el objetivo principal era desarticular los segmentos. Bueno, entonces, la siguiente. Como pudieron observar, este contexto es muy particular. Los esqueletos completos no presentaron huellas en los huesos que permitan especular la causa de muerte, como fracturas por golpes, huellas de corte en costillas o esternón que indiquen extracción del corazón o huellas de corte en vértebras cervicales que indiquen decapitación. Sin embargo, su animación simultánea y el acompañamiento con el conjunto de huesos largos son características que salen de los patrones funerarios comunes. A las víctimas sacrificiales se le atribuían fuerzas vitales que servían para cumplir con el objetivo de alimentar a las deidades, quienes permitían la continuidad de la vida. No siempre en el sacrificio humano las víctimas eran ofrendadas de cuerpo entero. El cadáver implicaba tratamiento diverso según la finalidad de las ceremonias. Los sacrificios humanos generalmente se celebraban en alguna fiesta dedicada a alguna deidad en particular, inauguración de grandes edificios, la entronización de un gobernante, durante desequilibrios como sequías, inundaciones, plagas, guerras, la llegada de los españoles en este caso. En cada uno de estos sucesos, el tipo de muerte, así como el destino de los despojos de los sacrificados, corrían distinta suerte. Este contexto que les mostré es un ejemplo de estos importantes rituales que realizaron los indígenas mesoamericanos al encontrarse con los españoles, tratando de devolver el equilibrio a su comunidad, pero que más bien fue el comienzo de una adaptación e inicio de una nueva cultura. Y bueno, pues por mi parte es todo. Les agradezco este espacio de difusión para compartir los resultados de nuestros trabajos. Gracias. Pues muy interesante este contexto que nos has entregado, sobre todo porque me quedan muchas preguntas, ¿no? Me queda yo pensando sobre todo las ofrendas, ¿no? Estas posiciones que tienen los muertos orientadas, con una orientación sagrada, con una determinación, pero también sobre todo este alimento sagrado que implica reintegrar el orden natural de las cosas, el orden incluso cosmogónico, ¿no? Porque vemos que dentro de la ceremonia del sacrificio hay una identidad religiosa dentro de estos ritos. Entonces es muy interesante también expresar esta ofrenda que tiene que ver con estos desequilibrios, ¿no? Y que vamos a seguir hablando dentro de este conversatorio. Y pues vamos a hacer como el siguiente paso, ¿no? Le recordamos que el tema es violencia y muerte en la conquista de Mesoamérica, y siguiendo con estos fabulosos datos y estos especialistas, vamos con la tercera parte de este conversatorio, que es el impacto de la viruela dentro de Mesoamérica, el Semanáhuac, con la arqueóloga Verónica Bravo Almazán, que además de ser una asombrosa arqueóloga, también es arquitecta, y tiene mucho que decirnos sobre este contexto del desequilibrio, ¿no? ¿Qué es una pandemia si no es un desequilibrio social también, ¿no? Entonces, le doy la bienvenida a Verónica Bravo y pues la escuchamos, arqueóloga. Buenos días. Pues ante todo agradecer la oportunidad de presentar un trabajo que pues, para mí es una pasión. Yo me dedico más que nada a la arquitectura prehispánica y mi trabajo es en ese rubro, pero las epidemias son una pasión que además comparto con el profesor Corona. Entonces, bueno, gracias por la oportunidad.
Las epidemias, acontecimientos nefastos y desoladores, son compañía antiquísima de la humanidad. También la población de México, en sus diferentes momentos históricos, ha caminado de la mano de estas enfermedades. Ahora mismo, una epidemia está alterando significativamente todos los aspectos de nuestra vida. Al remontarnos al periodo prehispánico, una forma de acceder a estos eventos son las fuentes escritas. Importantes instrumentos que registraron cómo las sociedades del pasado enfrentaron los acontecimientos funestos. Acercarnos a estos eventos, precisamente el de 1520, ofrece una tremenda dificultad, pues nos encontramos a inicios de una invasión. Los europeos y africanos trajeron consigo diversos entes biológicos, aves, plantas, mamíferos, pero también enfermedades. La población indígena del nombrado Nuevo Mundo fue un sector poblacional especialmente vulnerable al embate patógeno que inmunológicamente desconocía estos agentes, y por los estragos demográficos que fueron gravísimos. La viruela. El repertorio de enfermedades infecciosas fue variado y múltiple. Ahora nos referiremos a la viruela. Es una enfermedad causada por un virus. El vocablo tiene su raíz en el latín medieval variola, pústula, y es diminutivo de varus, es decir, pequeña pústula o granito. La propagación de la enfermedad estaba estrechamente relacionada con el contacto físico y la exposición de personas sanas con enfermos. Las pústulas, que brotan de la piel, liberan en el aire el agente patógeno que puede adquirirse también por vía aérea. El periodo de incubación era de 7 a 17 días. Y digo era porque afortunadamente fue erradicada oficialmente desde 1980. Se trata de una patología febril contagiosa. Su característica más evidente es la aparición de manchas rojas y planas en cara y manos, antebrazos y tronco. También en la membrana mucosa de la nariz y boca, las cuales forman ampollas con pus. En algunos casos estas pústulas se unían entre sí y abarcaban grandes zonas de la piel. Finalmente se formaban costras que al caerse dejaban cicatrices profundas y permanentes. Podían surgir otras deformaciones por la pérdida de tejido labial, nasal y cartilaginoso. También como resultado de las costras en las córneas, las personas infectadas podían quedar ciegas. Un paciente seguía siendo foco infeccioso hasta que la última costra se separaba de la piel. Así la viruela marcaba la piel y la vida de las personas que sobrevivían a sus estragos. La historia de la viruela comienza en México en 1520. Tuvo varias denominaciones: Tomonalistli, Cocolistli y Hueyzáhuatl. Tomando en cuenta los signos más evidentes de la enfermedad, se le conoció como la gran lepra o la gran erupción. Como podemos apreciar, las denominaciones se refieren a la característica más evidente de la enfermedad. Pero ¿cómo enfrentaron los indígenas en el marco de su concepción sobre el proceso salud-enfermedad este nuevo agente patológico? Existen indicios de que la primera epidemia de viruela ocurrió en 1507, en La Española, hoy Santo Domingo. Según Fray Bartolomé de las Casas, en diciembre de 1518 o enero de 1519, apareció entre los indios de la isla de Santo Domingo una enfermedad identificada como viruela. Quienes fueron los más afectados fueron los indígenas, como siempre. Según la información de los españoles, murió entre 1/3 y la mitad de la población. En diciembre de 1518 y enero de 1519, llega la enfermedad de España a la isla de Santo Domingo. De ahí pasa a Puerto Rico y a Cuba. En este contexto es como parte de Narváez hacia Cozumel y luego a Veracruz, donde desembarcó en abril de 1520. Pese a que el objetivo de Narváez, por órdenes de Diego de Velázquez, gobernador de Cuba, era apresar a Cortés, trajo consigo refuerzos militares y armas, entre la que estaba la más eficaz y determinante: la viruela. El virus se propagó rápidamente debido al ambiente favorable, pues en ese momento había una importante densidad poblacional, además de que era una enfermedad desconocida inmunológicamente para los americanos. De acuerdo con Sagún, la epidemia inició en el mes de Tepehuitl, es decir, septiembre de 1520.
haciendo que las personas que se cubrieran de pústulas o ronchas por todas partes. Agrega Fray Bernardino, no podían caminar, solo yacían en sus lugares de descanso y lechos, no podían moverse, no podían menearse, no podían cambiar de posición, ni yacer sobre un costado, ni boca abajo, ni de espalda, y si se movían gritaban mucho. La enfermedad se propagó rápidamente entre septiembre y octubre de ese año, para terminar en la fiesta de Paquetzalistli, o sea, en noviembre de 1520. En Tenochtitlán la epidemia duró 2 meses. Después se diseminó por otros pueblos del Valle Central. De Coatlán se fue a Chalco, afectó a Texcoco y sus alrededores, extendiéndose también a todas las poblaciones aledañas a la laguna, como Coatepec, Chicoloapan, Chimalhuacán y después por el resto del Valle de México. Ahora revisaremos algunos antecedentes que me parecen determinantes desde el punto de vista meteorológico, pero también político. Cómo el ambiente natural puede afectar la política. Aquí en los registros de los años previos es posible notar que hubo aspectos climáticos que incidieron en la capacidad productiva de alimentos. Entre 1511 y 1514 se registraron bajas temperaturas que mermaron la producción. Por otro lado, en 1517 hubo una plaga de langostas e inundaciones, y el año de 1519 registró falta de lluvias. Una de las lecturas que pueden darse a estos eventos es que la falta de alimentos pudo recrudecer la expansión militar y aumentar los tributos de la Triple Alianza, lo que generaría un panorama de mayor tensión política y de descontento entre los pueblos de tributarios. Había en los pueblos mesoamericanos indudables adelantos en medicina. Destaco la herbolaria que hasta hoy día ofrece alternativas terapéuticas. Sin embargo, la llegada de este agente biológico desconocido tomó por sorpresa al sistema médico prehispánico, que no tuvo en ese momento tiempo ni alternativas terapéuticas. Todos los sectores de la población fueron afectados por la viruela. Sin embargo, la muerte de diversos líderes generó inestabilidad social y política que precipitó los acontecimientos. El agente biológico no distinguió entre enemigos o aliados de los españoles. Vulneró sin distinción a toda la población. Haré énfasis en las bajas de personajes relevantes que murieron de viruela y que dejaron acéfalas a muchas instituciones. Pueden nombrarse a Mazicatzin, tlaxcalteca aliado de Cortés, a Cuitláhuac, nuestro vencedor estratega de la Noche Triste y ya gobernante mexica, y en Chalco también murieron los señores Zacuatzin y Necuametzin, por mencionar algunos. Considero que el fallecimiento de figuras clave en la incursión española por conquistar el Semanáhuac pudo tener 2 consecuencias: la de dejar sin guía a los mandos militares, pero también los civiles, en torno a los cuales pudieron presentarse luchas internas por el poder, lo que llevaría a un debilitamiento de la estructura gubernamental que mermó la capacidad de defensa de los pueblos indígenas. A lo largo de la historia, ciudades e imperios han surgido y han sido destruidos por factores sociopolíticos, ambientales y biológicos. Así, las enfermedades han sido un factor clave para entender la historia de las sociedades humanas. Pero la viruela no solo mermó a los enemigos, también a los aliados de los europeos. Recordemos Zempoala y Tlaxcala, de la que Diego Muñoz Camargo dice: las quebradas y barrancos se henchían de cuerpos humanos. Las pandemias no han venido solas ni son espontáneas. En nuestro continente, la viruela contó con condiciones ambientales propicias y organismos receptores sin inmunidad ante los males biológicamente desconocidos. La viruela de 1520 fue solo el inicio. Durante todo el periodo novohispano hubo brotes epidémicos y la población indígena siguió siendo la más vulnerable, especialmente por las condiciones de trabajo forzado en la construcción y en la minería. Hay que agregar las modificaciones a la dieta, las alteraciones ecológicas debidas a los cambios de posesión de la tierra y de su producción, que llegaron a producir sequías y hambre, siempre acompañadas de enfermedades. Pero yo quiero regresar a mi pregunta inicial. ¿Fue determinante el papel de la viruela en la conquista hispana del Semanáhuac? Desde la perspectiva básicamente espacio-temporal enfocada en el año de 1520,
de una de las enfermedades más mortíferas, puede afirmarse que fue un factor que precipitó la conquista hispana del Semanagua. Arma, por mucho eficaz y devastadora de consecuencias etnocidas. En este caso, el factor biológico puede ser explicado en función de los intereses mercantilistas hispanos y de su política de exterminio hacia las altas culturas mesoamericanas, el nombre de la cruz y la civilización. Sí fue determinante y perduró a lo largo de todo el periodo novohispano, pero al inicio de la conquista, como arma biológica, cobró más vidas que los encuentros bélicos y, sin duda, inclinó la balanza en favor de las huestes hispanas, jugando un papel crítico y fundamental en la nombrada conquista. Podríamos decir que sí fue determinante para que los habitantes de una ciudad, cuyos hombres, mujeres, niños y ancianos mostraran su temple y fortaleza, resistiendo valerosamente el asedio. No hubo una batalla final, se rindieron, pero no fueron vencidos. Su espíritu espera, prevalece pese a la opresión, resiste en la grandeza de nuestra memoria histórica. Sí, la viruela fue determinante para cortar de tajo una cultura milenaria, originaria con alto desarrollo e innegables avances médicos, técnicos y filosóficos. Después de estos años traumáticos y complejos, nada sería igual. Pero es necesario resignificar estos acontecimientos con miras a la reivindicación, a conocer, reconocer y reconocernos en esa resignificación como sustento para la paz y un principio de esperanza de un mejor futuro, a partir del autoconocimiento y la autovaloración como ejes de orgullo, identidad, reconciliación y cohesión social. Muchas gracias. Pero dentro de este contexto que ya tenemos armado sobre la violencia y la muerte, me quedan muchas preguntas, porque por una parte tenemos en Sultepec toda una serie de rituales, toda una serie de contraparte religiosa, ¿no? Contra esta matanza, contra esta muerte, pero por otro lado tenemos dos ejercicios diferentes de terror. Por una parte está la violencia ejercida mediante las armas, mediante la opresión, mediante la guerra, y por otra parte está también esa violencia biológica llamada viruela pandemia, ¿no? Entonces, estas dos ramas son completamente distintas, pero van de la mano, porque por una parte está el terror que generan estos conquistadores, pero también está todo este terror que genera una nueva enfermedad, un nuevo enemigo que no ves, invisible, ¿no? Que también da pie a estas leyendas, estos mitos. Entonces, me gustaría que aportaran un poco más sobre este contexto para terminar de armarlo. Y primero empezaría con Ivonne retomando esta parte y vamos saltando así. ¿Les parece? Vamos a hacer como este intercambio. Correcto. A ver, Ivonne, cuéntanos, ¿cuál es la importancia de estos rituales de volver a generar el equilibrio? Porque vemos que el contexto está terrible, o sea, el contexto de la conquista, la matanza y la violencia está todo lo que da. Entonces estaría fabuloso que nos ejemplificaras un poquito mejor cómo estos rituales hasta cierto punto generan un alivio social, ¿no? Contra este dolor. Y bueno, los sacrificios, de hecho Mesoamérica se caracteriza, ¿no? Todas sus regiones practicaban sacrificio humano. Como ya mencioné, pues dependía, no sé, de crisis por las cuales iban pasando. En este caso, pues efectivamente, ¿no? El hecho de que llegaran los españoles, pues fue un evento, como bien dijo el doctor, ¿no? Pues como si llegaran los extraterrestres, o sea, es algo impactante. Llegaron con caballos, con vacas, con animales que aquí no conocían, que eran de grandes dimensiones. Era bastante el impacto y aparte, pues iban avanzando y pues ya se sabía, ¿no? Que había pasado la matanza en Tenochtitlán. Entonces, imagínense el impacto por el cual tenían que pasar y también tratar de mantener su identidad, ¿no? Porque estaban siendo devastados. No comenté más del contexto que existía en Sultepec, solamente me enfoqué en este contexto sacrificial, pero también se hallaron pues las mujeres mulatas, que les presenté ahí una reconstrucción facial, se hallaron mujeres caucásicas, perros que no eran perro común, que vivía aquí en Mesoamérica. Entonces, y también
presentaron algunos que fueron inhumados con figurillas mesoamericanas, ¿no? Entonces hubo también como, no es nada más como el hecho de que fuera un momento, ¿cómo les diré? Sino que también se tuvieron que adaptar, o sea, fueron como aceptados en algún, yo creo que cuando se dieron cuenta de que ya no iba, que tenían que sobrevivir en ese momento, ellos también enterraron a los españoles, a los foráneos, en sus prácticas funerarias mesoamericanas. Entonces tenemos como esos dos contextos, el que los aceptaron y también por el otro lado que fueron sacrificados, ¿no? Entonces más bien fue un evento muy complejo, no es tan literal el hecho de una, podría decir como un tipo de resistencia, sino también cómo ellos iban, porque fue un evento también que se llevó en varios meses, ¿no? No fue un evento de un día. Entonces esto les daba tiempo también de ir procesando esto que estaban pasando y pues bueno, los sacrificios humanos pues son de las cuestiones como más impactantes en estos ámbitos. Por ejemplo, el niño, ¿no? El niño que está en el centro del contexto, la mujer, el hombre, no sabemos qué es lo que está representando, y más aparte los huesos largos que fueron desmembrados. Hay bastante significado en lo que quisieron representar. Y les digo, también hay otros contextos alrededor de ellos que ya no mencioné, pero hay otros que fueron también desmembrados, que presentan el esqueleto completo, que estuvieron expuestos a calor, por ejemplo. Entonces, pues hay bastantes formas de manejar esta crisis, ¿no? Y que obviamente pues el cuerpo humano pues tuvo que ver con, que es como lo más representativo para ellos. Pues esta es parte también de, como tú dices, también de adaptarse, pero también como una muestra de sacrificios propiciatorios, ¿no? Como una muestra de propiciar también una contra, ¿no? Una defensa también, una resistencia, como bien dices. Y eso está muy padre, que voy a hilarlo con la segunda parte también, que me quedó así como con esta cosquilla de la política de exterminio que mencionaba Vero, de la pandemia, ¿no? Todos pensamos que una pandemia es como algo, llegas, te curas y ya, porque somos gente que vivimos en el siglo XXI, pero en ese momento donde la medicina tradicional iba muy de la mano con lo ritual, también tiene este cisma, ¿no? También hay una forma de comprender diferente la enfermedad, ¿no? Por una parte tienes, como decía hace un momento, toda la violencia y toda la muerte que te está llegando de los rumores de estos lugares, pero por otra parte tienes esta enfermedad nueva, ¿no? Entonces me gustaría que ahondaras un poquito más en esta política de exterminio desde la viruela y dentro del contexto que estamos armando de la conquista del Semanáhuac. Sin duda alguna, yo no sé hasta qué punto, ahora hablamos de armas biológicas, ¿no? Guerra biológica, y lo que queda claro es que pese a que tenemos avances tecnológicos, técnicos, y la humanidad casi se controla sola, el espacio y todo lo demás, un microorganismo nos tiene metidos en casa, nos tiene temerosos otra vez. Es nuevamente el aspecto biológico empujando todos los aspectos de una vida. Y yo creo que los prehispánicos no eran tan distintos a nosotros. Yo creo que compartimos sus miedos, compartimos la biología, nuestro fenotipo, nuestro genotipo, pero también la biología externa, ¿no? Creo que los temores son semejantes, los problemas son semejantes. Y también me impresionó mucho, felicito al profesor Merlo, genial su narrativa, pero también aquí está justificándose un exterminio, un etnocidio. Y entonces yo creo que van de la mano, el biológico y el militar, pero todos confluyen hacia un exterminio, hacia un control. Yo creo que no hay mayor violencia que lleguen y te quiten y te maten, y además este enemigo silencioso, acechante que fue la viruela.
y que es obvio que tampoco pudieron, no tuvieron tiempo de enfrentar. Todo ocurrió en meses, pero era una sorpresa tras otra, los invasores, la toma de las ciudades, las matanzas. Creo que es un momento tan dramático que es difícil procesarlo para nosotros, pero también para ellos debe haber sido muy difícil el proceso de estos eventos que se sucedían unos con otros, ¿no? Y yo creo que sí, esa política de genocidio está presente tanto en la matanza de Cholula, en la matanza de Tenochtitlán, y todos estos eventos que se justifican, no me dieron de comer, no esto, no lo otro, no se someten al rey. Creo que todos van enfocados hacia eso, y el enemigo silencioso que tardó tantos siglos en controlarse como la viruela, no nada más a los que permitía sobrevivir les marcaba la vida, es una enfermedad muy grande, ¿no? Que deja las huellas patentes y para siempre, ¿no? Entonces creo que sí, para ahí va todo esto, y no somos tan distintos. Creo que ellos reaccionaron tal como estamos reaccionando nosotros ante este enemigo invisible que también nos tiene aquí, y que bueno, que afortunadamente nos permite estar ahora todos juntos, ¿no? Gracias. Muy interesante este aporte, porque tienes razón, no somos muy distintos a ellos. Creo que tenemos mucho en común, como dices, desde el miedo, las dinámicas. Y con esto voy ya con a armar un poquito el contexto también sobre la importancia que tiene la ciudad de Puebla en México. Es un estado, pero también Cholula es parte de Puebla. Y esta importancia que me hizo como reflexión, doctor Merlo, usted hablaba de un dios de la guerra blanco, ¿no? Un dios de la guerra blanco. Y esto es por el color de los prehispánicos, ¿no? El color está asociado a lo prehispánico, pero yo lo reflexioné como el dios de la guerra que llegó, ¿no? Porque literalmente Cortés es llego como el dios de la guerra, el dios conquistador, y aparte hago un holocausto terrible y se siembra la violencia, ¿no? No, realmente la veneración a Camaxtle es como Camaxtle es un Tezcatlipoca, que hay un Tezcatlipoca blanco, uno rojo, es decir, uno negro, y el blanco es el más suave de todos, es decir, es el que acepta que le den explicaciones, etcétera. El negro no acepta razones, ese sí agarra parejo. Es en ese sentido lo que tiene que ver con el color. También está asociado a las nubes y muchas otras cosas. No tanto como a un guerrero de piel blanca, para nada, no. En el caso de él, no. En el caso de Quetzalcóatl, pues el mito discutible de si sí dijo que venía blanco y barbado o no, que yo creo que es colonial y no prehispánico, porque no encontramos alguna cosa fuerte en el mundo antiguo que nos diga eso. A lo mejor los mismos españoles dijeron blanco, barbado y con acento, entonces pues ya nada más eso faltaba, pero no. Incluso a mí me encanta que cuando en Chalchihuecan los embajadores de Moctezuma llegan a hablar con Cortés y le explican todo, y él los amarra y manda a disparar los cañones y que los caballos se inquieten, etcétera, para que pues ahora sí que se hicieron en el Maxtla del susto, y luego corrieron a decirle a Moctezuma todo lo que habían visto. Y una de las cosas que decía el doctor Kirchhoff, que era muy serio, pero se reía en eso, cuando les pregunta cómo son estos extraños, y describen que brillan como el sol por las armaduras, etcétera. Y cuando él insiste, les dice, pues el equivalente, yo estoy inventando, ¿de qué color? Y entonces ellos le contestan, están crudos, no se cocieron bien. O sea que en ese momento lo blanco no tiene importancia, al revés, es hasta un defecto, ¿sí? No se cocieron bien. Pero bueno, en este caso, lo decía yo por el dios Iztacamaxtitlán, ¿no? El dios de la guerra de los pueblos de Puebla y Tlaxcala. Y en este caso a mí me quedó la pregunta hacia usted, doctor Merlo. Toda esta violencia ejercida contra los pueblos mesoamericanos
implica también un sesgo dentro de la memoria, ¿no? Yo lo veo como hay un corte en la memoria y que como en estos 500 años y esta reflexión que estamos haciendo, pues vale la pena echarle un ojito, ¿no? Que es lo que estamos pretendiendo hacer con estas charlas, ¿no? Cambiar un poco el discurso. Es muy importante porque a fuerza de guerras, la humanidad está llena de guerras desde lo más antiguo, desde que se agarraron a palos con las quijadas de burro y de lo que pudieron hasta nuestros días. Ha sido una constante, y de pronto parecería que nosotros le hacemos homenaje a estos acontecimientos cuando debería ser al revés, deberían servir como reflexión para que no lo volvamos a hacer, pero no hemos entendido, ¿no? Pero antes de que se me vaya, yo sí quiero hacer un comentario. Verónica nos presentó una imagen de un niño con viruela terrible, y ahí entendí por qué los indígenas le dijeron cocolistli a la enfermedad, porque cocoli en náhuatl es rombo. Entonces este niño, yo nunca había visto un virulento de así, ¿no? Es terrible, cada uno de nosotros padecimos la viruela cuando éramos chicos, pero no nos vimos, ya no nos acordamos, pero no creo que nos haya cundido tan fuerte como este niño, ¿no? Es moderno, ¿no? El niño. Ahí está. Vean ustedes, son verdaderamente cocolitos que le llenan la cara. Por eso cocolistli, ¿sí? Terrible. Y luego también sacabas algo que, bueno, es nada más al margen del tema. Sacabas a Cuitláhuac en un momento donde está él como Tlatoani de emergencia de de Tenochtitlan, y tiene su glifo, y ojalá y lo pudieran sacar. Está él sentado, es de un códice que me encantó, porque es muy esta. Ahí estamos viendo a Cuitláhuac sentado en su icpali. Icpali es la silla de petate que tiene atrás, que solo los grandes señores la pueden usar con respaldo. Pero arriba vean el glifo. El glifo es un charquito que tiene sus caracolitos, como es que es el símbolo del agua, pero lo que tiene en el centro, el cuitlatl, es un mojón, es un excremento, es caca, ¿sí? Lo digo porque yo me acuerdo que una señora vino un día a preguntarme, ay, arqueólogo, fíjese que yo le puse a mi niño Cuitláhuac porque se me hace tan romántico y tan bonito. Yo le dije, pues es romántico y bonito porque representa al jefe de la resistencia en la conquista. Pero pero es que me dijeron que significa algo así como rocío. Yo le dije, pues de rocío tiene bastante poco. Significa Cuitla, excremento, y a de amo, no, y huac, el que no tiene mucha, es caca muy seca, pues, para decirlo de otra manera, ¿no? Pero bueno, yo aproveché nada más la representación. Pero bueno, volviendo al tema de la guerra, es terrible. La conquista es un buen ejemplo de lo que no se debe repetir jamás. Es la masacre de un pueblo que nada les había hecho, pero es la masacre constante, porque lo mismo van a hacer en Perú, Pizarro y Almagro, ¿sí? ¿Cómo es posible que al Inca, al gran señor, al que es la encarnación del sol, lo maten, lo sometan a un degollamiento porque le enseñaron la Biblia y se la pusieron en sus manos? Y la botó por un lado, pues, que me están dando, vayan a la fregada, ¿qué es esto? Entonces, qué atrevimiento, qué ofensa para Dios nuestro Señor, y lo matan por eso. Claro que no, atrás de eso es el eliminar al que representa el poder antiguo y proponer o imponer la autoridad de los españoles. Así que si analizáramos los crímenes de acá y los de allá, pues sería difícil que la balanza se inclinara para un lado y para otro. Son terribles. Esa conquista es criminal, es injusta,
no tienen derecho, pues. En los famosos coloquios que recopila Sahagún, se menciona la queja de los sacerdotes, primero de los señores nobles de Tenochtitlan, que dicen, ¿y quién es ese señor que ustedes le dicen papa que está del otro lado del mundo? ¿Quién le dio estas tierras? Que nunca nos vino a decir que eran suyas, ¿no? Tienen toda la razón, es injusto, no hay derecho de conquista. El derecho de extender la buena nueva, el evangelio, no les da ninguna autoridad para hacerlo por la fuerza. El mandato de Jesús de ir y enseñar a todas las naciones nos dice y agarrarlas a sablazos si no quiere, de ninguna manera. O sea que no hay pretexto, no hay justificación, no hay lo que se va a dar en ese tiempo llamado la justa guerra. No hay nada de justo, es totalmente injusta. Pero bueno, así se dio, ¿no? Fabulosa su comentario, y antes de despedirnos le quiero preguntar algo y conciso. ¿Por qué holocausto? Porque holocausto en el sentido griego es la gran matanza. La gran matanza. Los españoles la mataron por razones estratégicas. Los indígenas, al fin y al cabo, murieron por lo suyo, por su religión, por su pueblo, por su manera de ser. Por eso es un holocausto. Muchas gracias, doctor. Voy a continuar con las otras ponentes. Ivonne, claro. ¿Algún comentario final? ¿Alguna reflexión sobre este contexto? No, pues muchas gracias por la oportunidad de compartir nuestro trabajo, y pues aprendí mucho con el doctor Merlo, con Verónica también. Justo eso, ¿no? Como el poder ensamblar los conocimientos que tienen las otras áreas y poder complementarlas, pues te da otra visión para complementar. Pues estoy muy contenta de estar aquí, de haber aprendido con ustedes el día de hoy, y pues muchas gracias. Gracias. Arqueóloga Vero, ¿algún comentario, alguna...? Sí, esto yo creo que sí ha sido poder enlazar. Es lo que el profesor Gándara llama a historizar. No siempre tienen que repetirse los errores. Yo creo que este ámbito del respeto que ahora que está llevándose a cabo contra en favor de los pueblos originarios es una reivindicación justa. También quiero agregar que la viruela adelantó la guerra, porque ya para 1520 andaba hasta Perú, Ecuador. O sea, el agente biológico, el arma biológica estaba a todo lo que daba y les ayudó muchísimo al sometimiento. Y desde luego hay también una justificación ideológica, porque leía a Motolinia que había las 12 plagas, y la primera de ellas que cayó en esta América fue la de la viruela, ¿no? Entonces ya hay una justificación divina para esto que estaba pasando. Y yo creo que es eso, retomarlo, reflexionarlo y no repetirlo. Creo que eso es la que nos queda. Muchas gracias a ustedes, a Gaby, a Lina por esta oportunidad, el profesor Merlo, Ivonne, mi amigo el profesor Corona y Seth. Muchas gracias por la oportunidad. No, pues muchas gracias a los tres, y antes de dar salida me gustaría dar una reflexión sobre este tema, que es un tema difícil, pero es un tema que hay que hablar, de la muerte y nuestros muertos, ¿no? Porque nosotros somos una cultura que tenemos como mucho arraigo hacia nuestros muertos, tenemos un culto hacia la muerte muy bonito, que es la tradición del Día de Muertos, pero también hay que diferenciar sobre la muerte ejercida, ¿no? Esa muerte que ha estado constante dentro de la historia, y de una forma que, como dije, es difícil, pero hay que decirlo para que no se repita. Entonces, a nombre de Radio INA, yo, Seth Guerrero, doy por terminada esta emisión, que fue posible gracias a la generosa participación de el arqueólogo Eduardo Merlo, el antropólogo de física Ivonne Reyes, la arqueóloga Verónica Bravo. Muchas gracias a todos nuestros escuchas por su atención, y
Síganle aquí en Radio INA, les sugerimos consultar toda la producción que hay en el canal, en las emisiones, son bienvenidos también en comentarios, y muchas gracias en la realización a la directora de medios de comunicación a través de la subdirección de Radio INA, Gabriela Marentes, a la producción y grabación, Evanibaldo Morales, a edición, Rubén Martínez, apoyo, Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Pues esto es todo y muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.